Hechos 1:4, dice así. Este es Jesús hablando y dice, y estando juntos les mandó, él les manda a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, Cristo les dijo, voy a subir al cielo, sin embargo, la promesa es que le voy a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y después me deja saber, en el versículo 8 del mismo capítulo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Cristo les dice, ya ustedes saben lo que yo he hecho, ya ustedes saben cuál es el evangelio, saben lo que tienen que hacer. Sin embargo, quiero empoderarlos con el Espíritu Santo antes de que salgan a hablar de mí. Esperen aquí. Esto es importante. Primeramente, este es el día de los primeros que se celebra la fiesta de los primeros frutos. Y el pueblo judío hacía esto siempre, los primeros frutos. Moisés liberó a los israelitas después de 400 años de esclavitud en Egipto. El faraón no los dejaba salir. Tenía más de 1 millón de gente trabajando de gratis. ¿Cómo lo va a dejar salir? Hubo una cantidad de señales horribles que Dios mandó para doblegar al rey de Egipto, al faraón, pero no lo dejaba ir. Sin embargo, la señal final fue ¿cuál? La muerte del primogénito. Todo primer hijo de toda, no solo de toda familia y de animales, iba a morir como señal de que deja que mi pueblo salga. Quiero liberar a mi pueblo, decía Dios a través de Moisés. Entonces, como el espíritu iba a caer sobre, el espíritu de muerte iba a pasar sobre Egipto, entonces Dios protege su pueblo estableciendo la Pascua, el Passover, la Pascua. Pascua realmente quiere decir pasar sobre. Y entonces, para cuando pasara el espíritu de muerte sobre Egipto, sobre las familias egipcias, entonces toda familia que estuviera comiendo el cordero como Dios dijo que había que comerlo y pusiera la sangre de ese cordero en los lenteles, en la ventana, etcétera, cuando el espíritu pasara y viera esa sangre de ese cordero, esa familia no iba a ser tocada el primogénito. Y así fue. Todos los primogénitos murieron en Egipcio, excepto los hebreos, que estaban comiendo el cordero y estaban las casas marcadas con la sangre del cordero. ¿Qué es esto? La Pascua. Mirando hacia qué? Hacia el Mesías cuando llegara. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la sangre del Cristo la que te ha marcado a ti. Bendito Dios. Y no permite que el espíritu de muerte venga sobre ti a robarte el gozo, la alegría, tu familia, tu dinero, tu vida, tu salud. Hay varias fiestas judías. Hay 3 fiestas, las cuales los judíos, Dios le dijo que tenía que ser celebrada imperativamente para siempre. De todas las fiestas, todas realmente marcan hacia Cristo, hacia el Mesías que habrá de venir. Pero estas 3, la orden es que tenían que ser llevadas siempre. Y los ortodoxos estas 3 fiestas siempre la mantienen. Una es la Pascua, otra es la Pascua, otra es la fiesta de los tabernáculos y la otra es la fiesta de los primeros frutos. La Pascua, y estas 3 fiestas nosotros las celebramos constantemente. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua es constante en nosotros. Nosotros estamos marcados con su sangre. ¿Me entienden? Nosotros no tenemos que esperar un día, una temporada al año como los judíos hacen, porque nosotros estamos marcados
Cristo está, ¿comprende lo que quiero decir? Él es nuestra Pascua. Yo no tengo ya que esperar a que la semana que viene se celebra la Pascua. No, yo celebro constantemente la Pascua y yo estoy marcado con su sangre igual que tú. Di amén. Así que estamos celebrándola constantemente. La otra fiesta que es imperativa es la fiesta de los tabernáculos. La celebramos constantemente, porque lo que Dios quería decir, y en la fiesta de los tabernáculos decía en aquel tiempo: hoy yo vivo en una tienda de campaña, en un tabernáculo, pero en el futuro los tabernáculos van a ser ustedes. Tú eres el tabernáculo en este momento. Cristo vive ahora en ti. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces nosotros celebramos la fiesta de los tabernáculos todos los días. No tengo que esperar a septiembre para celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque yo soy el tabernáculo de Dios y tú eres el tabernáculo de Dios. La otra fiesta es los primeros frutos. Hoy se celebra en sí, en hebreo, se celebra, el pueblo judío está celebrando los primeros frutos, un día como hoy. ¿Por qué nosotros lo celebramos constantemente? Porque Cristo es el primer fruto. Y tú eres y yo somos los segundos que le seguimos. El fruto de Él nos marca a nosotros constantemente. En Levíticos, Dios le habla al pueblo judío en aquel tiempo y le habla de la fiesta de los primeros frutos, del primero fruto. Y entonces dice que el pueblo tenía que traer de sus cosechas un día como hoy. Y los ortodoxos lo están haciendo allá en hebreo. No todos lo hacen, pero los ortodoxos siguen haciendo la fiesta. Y tú puedes participar de todas estas fiestas. Pero lo que quiero decir, que podemos participar, pero no tenemos que participar porque ya se han cumplido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo no tengo que ponerme a comer. Acuérdense que la fiesta de la Pascua, la última cena fue la cena de Pascua, cuando Cristo lo hizo. Él lo hizo como judío. Pero ya Él en sí, al ser mi Cordero de Dios que me limpia de los pecados del mundo, yo no tengo por qué esperar un día para sentarme a comer algo que ya he comido, algo que ya he tenido, algo que tengo. Tú no tienes que celebrar ninguna fiesta. Tú puedes celebrarla como honrarla, tú puedes gozarte, puedes tener y recordarte cómo fue el principio, pero ya tú eres el tabernáculo, tú no tienes que hacer fiesta de tabernáculo. Los primeros frutos, tú eres el fruto del mismo Cristo. Tú no tienes que celebrar la Pascua, ya eso todo está completo en ti. ¿Me están oyendo? Regresando al día de hoy, los primeros frutos. Los primeros frutos son llevados, de acuerdo a la ley, llevados al sacerdote. Después que esos primeros frutos son llevados al sacerdote, nadie lo puede tocar hasta que sean presentados a Dios Padre. La gente venía con todas sus cosechas, su dinero, sus vacas, su esto, lo otro, todo, sus corderos. Lo presentaban al sacerdote y lo tenían que dejar ahí, no lo podían tocar nadie, hasta que el sacerdote llegara y lo presentara a Dios. Esto es interesante porque la Biblia me dice que Cristo es el primer fruto. Miren lo que dice Apocalipsis, un momentito. Esto es interesantísimo. Búscame, por favor, Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Fíjense, están diciendo que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo llaman el primogénito de los muertos. Ahora, quiere decir esto que es el primero de los muertos que ha resucitado. Él es el primogénito. No está hablando en sí de su muerte física, está hablando de su muerte espiritual. Acuérdense que Cristo nunca pecó, pero cuando Él muere, tus pecados y los míos cayeron sobre Él. Cuando esos pecados caen sobre Cristo, realmente Él muere espiritualmente. En el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán: no coman de esa fruta, porque si comen de esa fruta, ciertamente morirán. Adán comió de la fruta y no murió. Pero Dios no estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual. Si lo comes, mueres espiritualmente.
Muerte espiritual en la Biblia significa separación de Dios. Lo que Dios le decía, si comes esta fruta vas a ser separado de mí. Y así fue. Hubo una separación entre el hombre y Dios debido a la desobediencia de Adán. El pecado, la desobediencia es pecado. El pecado te separa de Dios. Cuando los pecados tuyos y míos cayeron sobre Cristo, esto lo separó de Dios. Por eso él dijo, lama sabactaní. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué? Porque el Padre en su alto nivel de santidad no resiste el contacto con la oscuridad, la tiniebla y el pecado. Entonces, cuando Jesucristo resucita físicamente, también, por eso Jesucristo después de muerto, baja al infierno por 3 días. Y ahí deja nuestros pecados. ¿Me entienden? Fueron 3, nos dejan por 3 días. Pero cuando Él resucita, y ahí es cuando pasa por, tengo que tocar todos estos puntos para hacerlos comprender. Cuando Él resucita, entonces Él se reconecta con Dios Padre. Por eso es el primogénito de los muertos, el primero que de los muertos o de la oscuridad sale de los pecados y se reconecta con el Padre. Él es el primogénito, el primero. ¿Quién es el segundo? Tú y yo, que salimos de la muerte espiritual, porque nosotros también estamos... Nosotros estábamos separados de Dios, aunque creíamos en Cristo, el no haberlo recibido y hacerlo a Él nuestro tabernáculo, había una separación. Cuando yo recibo a Cristo y su sangre me marca y yo lo hago a Él tabernáculo, entonces yo sigo al primogénito y soy el segundo. Y tú eres el segundo, ¿me entiendes? Nosotros somos los segundos, Él es nuestro primogénito que sale de la muerte. Entonces Él es el primer fruto. Y lo que quiero decir que la idea de la fiesta de los primeros frutos era traerle los primeros frutos al Padre, y en este momento Él es nuestro primero fruto. Siempre fue marcado que en el futuro todo esto era una sombra de lo que iba a suceder, que los verdaderos primeros frutos iba a ser Jesucristo y nosotros le íbamos a seguir a Él. Dale un aplauso a Cristo. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque, por ejemplo, quiero tocar todos estos puntos, no quiero que se me vaya nada de la cabeza. No podía ser tocadas las ofrendas de primeros frutos cuando se llevaban al sacerdote. No podían ser tocadas. Sin embargo, cuando María Magdalena va a la tumba a ver a Cristo, ya Él había resucitado. Y ella ve a Cristo y no sabe ni quién era. Y él pensaba que era el jardinero, lo que fuera. Y entonces se pone a hablar con él. Cuando ella se da cuenta que ese es Cristo resucitado, ¿qué es lo que le dice Cristo? No me toques, porque es el primer fruto, no puede ser tocado. El versículo. Ese versículo es en Juan 14, 16. Ponme Juan 14. Esto es importante, es tremendo, porque la gente dice, ¿por qué Cristo dice que no lo toque? Porque es primer fruto. Y el primer fruto no se puede tocar. Él tenía que ir al Padre a Él mismo presentarse. Acuérdate que Él mismo es el sumo sacerdote. Están viendo, te estoy dando una clase, un examen después de esto, así que prepárate. ¿Estás viendo lo que te quiero decir? Él es el primer fruto. No podía ser tocado hasta que fuera presentado con el Padre. Le dice a María Magdalena, no me toques. Yo todavía tengo que ir al Padre. Ahí es cuando Él va y sube al subir al cielo pasa por el seno de Abraham, que ahí estaban los profetas y aquellos que habían creído. Ahora bien, tiene que comprender, el seno de Abraham está vacío, porque el seno de Abraham ya cumplió su labor, que era mantener a todos los que habían creído y eran salvos en el Viejo Testamento. Eran salvos, pero no habían nacido de nuevo.
Porque para nacer de nuevo, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Para recibir a Cristo en tu corazón, Cristo tiene que haber muerto y resucitado. Y todavía no había ni llegado. Entonces ellos eran salvos por fe, mirando hacia la cruz. Pero realmente la cruz no había tomado lugar. Entonces, porque mira, la situación es que para tú vivir en el cielo, tú tienes que tener la misma vida que Dios posee. Y mientras que Cristo no esté en ti, la vida tuya es diferente a la de Dios Padre. Por eso tú no puedes ir al cielo. La gente, escuche, y esto es duro, el infierno está lleno de gente que cree en Cristo, pero al no recibirlo, no tienen la vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la misma vida de Dios Padre. Es como decir, la luz y la luz funciona, pero luz y tiniebla no pegan. Quiere decir que tú no puedes entrar al cielo si no tienes la misma vida de Dios. En aquel tiempo, ellos no recibían a Cristo, porque Cristo no había llegado, ni muerto, ni resucitado. No lo habían recibido, no tenían la vida de Dios en ellos, pero su fe los salvaba, pero no nacían de nuevo. Tenían que estar en un lugar esperando. Cuando Cristo le dice a María Magdalena, no me toques, como primer fruto, le está diciendo, tengo que ir al Padre a presentarme. Cuando él sale de ahí, pasa por el seno de Abraham y se lleva cautivo a los que estaban en cautiverio. Aquí llegué, aquí estoy. Y hay eran salvos, pero hay un nuevo nacimiento que toma lugar colectivamente en todos ellos, y él se lo lleva y se los presenta al Padre junto con él. Después, cuando él regresa a la tierra y camina 40 días en la tierra, ahí es cuando se le apareció a los apóstoles, a los discípulos. Ahí es cuando Tomás no estaba. Ahí es cuando Tomás no lo cree, porque claramente Tomás vio, es en el capítulo 20, de Juan. Tomás dice, a no ser que yo meta mis dedos en sus llagas y mi puño en su costado, no creeré. Y de pronto 8 días después se aparece de nuevo Jesucristo, Tomás ahí. Y entonces, interesante, porque él estuvo 40 días en la tierra. Y ahí en esa porción bíblica de que él se aparece a los discípulos y a Tomás, la Biblia marca que él entra, y lean eso en Juan 20, que él entra con las puertas cerradas. Lo que están marcando es que nosotros sepamos que él entró cruzando la pared. Eso que entró y se presentó ahí con las puertas cerradas. ¿Por qué dice eso? Para que nosotros comprendamos que él cruzó paredes. Porque la composición molecular del cuerpo glorificado es diferente a este. Sin embargo, él no es un espíritu ni un fantasma, porque él comió. Además, cuando vino a donde estaba Tomás, le dijo, mete tus manos aquí y mete tu puño en tu costado. Así que indiscutiblemente, él estaba sólido y podía haber sido tocado. Comió pescado en varias situaciones. Sin embargo, cruzó paredes. Pero así te va a pasar a ti y a mí. Cuando venga Cristo vamos a cruzar el techo. Nuestro cuerpo se glorifica. Porque ya el primer fruto, ya, ay Dios santo, bendito Cristo. ¿Me están siguiendo lo que hablo? ¡Wow! Entonces, Jesucristo fueron 40 días caminando en la tierra. Se presentó varias veces, etcétera, etcétera. Pero al día número 40 es cuando él asciende al cielo. Y ahí es cuando él le dice a los discípulos, que lo acabamos de leer ahora, ¿no? El versículo 8 dice, el versículo 4, le mandó que no se fueran de Jerusalén, 1:4, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que esa es la promesa que van a recibir. Y me seréis testigos. En otras palabras, hablarán de mí. Me seréis testigos después que reciban poder. Espérense, ya ustedes saben qué hacer, pero tranquilo,
Van a recibir poder para que ustedes impacten, para que hayan sanidades, para que esto, lo otro, para que la gente vea, cuando ustedes hablen, vean que sus palabras van a impactar sus corazones. Así que espérense aquí hasta que esto suceda. Y entonces cuando, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Ay, shai, tarra, basanta, pai, shai, tarra, sataria, basatara. Importante el hablar en lengua. Es importante el hablar en lengua. Porque si leen en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, 14, ahí claramente dice que el hablar en lengua es un idioma, un lenguaje, el cual solamente Dios comprende. Tú no lo comprendes, ni Satanás lo comprende. Satanás no sabe por dónde le va a ser golpeado. Importantísimo el hablar en lenguas. Esto todo es en fe. A veces las emociones están envueltas, a veces no están envueltas. La gente espera, porque hay gente que se cae, hay gente que brinca, hay gente que se le pone ceriza, piel de gallina, hay otros que se le ponen los pelos. Estos no estoy, por favor. Este es un evento espiritual, no un evento emocional, aunque las emociones podrían estar envueltas. Y como nosotros nos inclinamos a las emociones, entonces, si yo no siento nada, no pasa nada. Estás equivocado. Es igual que la gente dice, ay, yo creo que Dios no está aquí. La Biblia dice que 2 o 3 en mi nombre se juntan, yo estoy ahí en el medio de ustedes. No es lo que tú sientas, es lo que dice Dios. He dicho que no es lo que tú sientas, es lo que dice Dios. Eso quiere decir que a veces lo voy a sentir, a veces no lo voy a sentir, pero si Dios lo dice, es con o sin. Qué lindo cuando los sentimientos se envuelven, pero cuando no se envuelven, estás a prueba. Estás a prueba porque tú estás basando que tus sentimientos tienen más valor que la palabra de Dios, que dice lo que dice. Tú olvídate de tus sentimientos. Qué bueno si se disparan, y si no se disparan, lo que la palabra dice es lo que es. Nosotros estamos siguiendo un Dios sobrenatural que está sobre nuestra mente y nuestros sentimientos. Amén. Entonces, esto es lo que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, claramente, llega el momento cuando el Espíritu Santo cae en el aposento alto, porque estaban en un segundo piso ellos, esperando cuando Cristo le dijo. Cristo camina 40 días. Déjame terminar esta parte, también no lo expliqué bien. 40 días. Al número 40 él se va y le dice, esperen aquí en Jerusalén. Pasan 10 días. ¿Cuántos son? 50. Y el día 50, entonces, es cuando es el día de Pentecostés, que realmente es el día de las primicias, de los primeros frutos. Pentecostés es una palabra griega. Pente, 50 días. Y por eso le pusieron Pentecostés. Acuérdense que la escritura se escribió después, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces Pentecostés realmente no es como los judíos le llamaban. Los judíos sabían que era el día de las primicias primeras, de los primeros frutos. Pero Pentecostés le llaman los griegos simplemente porque son 50 días. ¿Por qué lo celebran en 50 días? Porque los primeros frutos se celebraban cuando la ley fue dada. Cuando salen de Egipto los judíos de esclavitud, cuando salen de Egipto, aquella Pascua que se murieron los primeros que nacieron, los primogénitos egipcios,
Moisés caminó por 50 días y en el monte Sinaí, 50 días después de la primera Pascua, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Tienen? No tienen. Quiero que tengan una idea de esto. No le voy a dar examen, así que no se preocupen. 50 días después de la primera Pascua, que Moisés sale con el pueblo por todo el desierto, fueron al monte Sinaí y los 10 mandamientos Dios se los da a Moisés 50 días después de la primera Pascua. Por eso que 50 días después de la Pascua que comió Cristo con sus discípulos en aquel tiempo, la última cena, 50 días después, ya estaban ellos siempre celebrando. Después de la Pascua, 50 días, siempre habían celebrado la fiesta de los primeros frutos. Pero el punto es que cae 50 días cuando cae el Espíritu Santo en el mismo día, estableciendo que Cristo es el primer fruto y estableciendo que ahí comienza la iglesia. Y estaban en gozo y en alegría y gritando. La gente que estaban ahí, porque estaba lleno el pueblo de judíos, no solo que vivían ahí, de que venían de todos lados, porque venían a Jerusalén con sus ofrendas de primicias. Estaba lleno. Y cuando oyeron con ese segundo piso había una bulla tremenda. Decían, están borrachos. Tienen que leer el capítulo 2 de hecho. Están borrachos. Pedro sale y dice, están equivocados. No son ni las 9 de la mañana. Los bares están cerrados. Aquí nadie está borracho. Y empieza Pedro a predicar. Esto es tremendo. Vamos a Hechos 2. A ver esto ya. El 38. 2:38. Dice así. Bueno, vamos al 2:38. Dice, Pedro les dijo, este es el final del sermón tremendo, largo. Pero al final le dice Pedro en el 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son dos cosas, para perdón de los pecados de salvación, el don del Espíritu Santo de hablar en lengua como ellos estaban hablando. Amén. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Escuchen, la promesa era para ellos, para sus hijos y para los que están lejos. Estaba hablando no que están lejos, que están en California. Está hablando genealógicamente, los que están lejos. Para ustedes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todo el mundo que esté lejos. Esto es para todo el mundo que crea. Va a recibir perdón y va a recibir la promesa del Espíritu Santo. Poderoso, poderoso. Eso es nosotros que estábamos lejos. Por eso quiero que se den cuenta de la conexión. Aunque no entiendan todo esto, nada más que quiero, su espíritu está entendiendo lo que estoy hablando. He dicho que tu espíritu está entendiendo lo que estoy hablando. Algunos de ustedes con una cara, no te me duermas. No te me duermas, que tu espíritu está oyendo lo que estoy diciendo. Y el poder de Dios está siendo penetrado en ti. Porque el primer fruto, Cristo Jesús resucitado, está ahora entrando de una manera especial, más aún penetrando en tu corazón. Aquel que lo asimile, si no, compra el CD, te lo voy a dar barato. Es más, le voy a poner un 10% más caro, vaya. Estoy jugando. Bueno, entonces, esto está tremendo. Wow, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto nos cabe ahora tan tremendamente. Estamos en una perversa generación donde ya el matrimonio ha sido pisoteado, donde niños están siendo sacrificados y muertos en abortos, etcétera, etcétera. Esto es una perversa generación. Esto continúa igual, continúa peor que como comenzó. Quiero decirte que igual que comenzó la iglesia, así termina y termina pronto. Entonces oiga lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer sermón que se tiró
fue cuando comenzó la iglesia, el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos. Pedro se paró, le dijo, no estamos borrachos, le predicó de Cristo y 3,000 personas de las que estaban allá afuera recibieron al Señor. Ahí comienza la iglesia que ahora estamos nosotros predicando el evangelio. Ahí comienza la iglesia. Bendito Cristo de la gloria. Wow. Es interesante, porque nosotros se supone que sigamos predicando igual que Pedro predicó ahí, y marquemos el perdón y marquemos la promesa de Dios de darnos el Espíritu Santo, igual que lo dio en aquel momento. Pero no es solo eso. La iglesia se supone que nosotros como obediencia proyectemos el amor de Cristo también en nuestros hechos, porque este es el libro de los hechos, este es el libro de lo que hicieron los apóstoles, y está lleno de proyecciones de amor y de ayuda a la humanidad. No es simplemente, déjeme decirle, hay una diferencia entre la lástima y la compasión. Se parecen, pero una es más profunda que otra. La lástima ve al pobre hambriento y tú vienes y dices, qué pena me da. Te sale una lágrima, voy a orar por ti, para que Dios abra puertas, etcétera, etcétera. Te vas, ay, qué pena me da, y no haces nada. Te vas moqueado y con lágrimas, pero no pasa nada. La compasión también te toca y te saca una lágrima, pero te mete la mano en el bolsillo y le compras un paquete de comida, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Le resuelve. La compasión resuelve. Fíjense, y cuando lean los evangélicos, fíjense bien que en muchas de las ocasiones decía, Cristo se llena de compasión y la compasión activaba milagros en Cristo. Así que cuando tú te veas que tú te sientes mal por algo y no haces nada, eso es lástima. No quiere decir que estás pecando, pero no quiere decir que estás cogiendo ningún punto ahí arriba. Simplemente te sentiste mal porque viste a otra persona en un sufrimiento que no debería estar. Pero cuando tú te sientes mal y haces algo, eso es compasión. Y ese algo va a resolver más allá, porque lo vas a dar en el nombre de Jesús. Entonces ese plato de comida no solo le resuelve el hambre, tú le estás dando eso en el nombre de Jesús y le vas a decir por qué se lo da. Y cuando venga a ver, hay una penetración en su, más que en el estómago, hay una penetración en su corazón. Gloria a Dios. Entonces la iglesia está llamada a resolver, no simplemente hablar y yo pararme aquí y tú en la oficina decirle a alguien. Estamos llamados a resolver. Mira lo que dice, y esto es importante. Mira lo que dice Mateo 25. Mateo 25, mira para allá. Mateo 25, en el versículo 36 dice, Jesucristo dice así. Bueno, vamos para el 35 primero. 25, 35. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotros. Los que estamos siendo justificados bajo la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos y el Señor vive, somos los tabernáculos de Cristo. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero, te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es tu rey? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que quiero que comprendan en este día de primeros frutos
después de toda la explicación y enseñanza que le he dado, es que como iglesia tenemos que compartir a Cristo, no solo en palabras. Tenemos que enseñar el amor de Cristo en hechos. Y aquí Cristo, el mismo Cristo tocó todos los puntos. Eso no fue ni Juan, ni Pedro, ni no. Este fue Cristo hablando, tocó todos los puntos de enfermedad, de cárceles, de esto, de lo otro, todos. Y dijo, cada vez que lo haces a uno, me lo haces a mí. Entonces tenemos que ver la importancia de nuestra participación en bendecir. Gracias por venir a nuestro servicio de la semana. Dios se está moviendo de una manera especial en nuestra iglesia y nos alegra saber que eres parte de eso. Si deseas compartir tu testimonio, te invitamos a llamarnos al 305-273-1263. Queremos celebrar lo que el Señor está haciendo en tu vida, tu familia y tus amistades. Esperamos que te suscribas a nuestro canal y disfrutes de mensajes que fortalecerán tu fe. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, dale me gusta a este video y deja un comentario. Gracias.